En los pasillos del tiempo histórico, donde la verdad se retuerce bajo el peso de las instituciones y donde los hombres construyen certezas para enterrar preguntas incómodas, existe una ruptura fundamental que cambió el curso de Occidente. La decisión de silenciar, marginalizar y finalmente olvidar el testimonio de una mujer cuya presencia en los evangelios grita de formas que la tradición ha aprendido a no escuchar. Esta es la historia de cómo Baruch Spinoza, filósofo judío que fue expulsado de su propia comunidad por atreverse a pensar, nos ofrece las herramientas conceptuales para comprender lo que ha sido ocultado, deformado y tergiversado durante casi 2000 años en el seno de la institución más poderosa que ha conocido la humanidad. ¿Por qué la verdad requiere de tanto silencio para sobrevivir? ¿No es acaso el silencio el único idioma que la Iglesia ha aprendido a hablar con verdadera fluidez? Cuando examinamos la historia cristiana a través del lente de Spinoza, descubrimos que lo que hemos llamado fe es, en gran medida, un mecanismo de control construido sobre el miedo y la ignorancia. El miedo a las preguntas que no pueden ser respondidas. El miedo a los cuerpos que no pueden ser controlados. El miedo, particularmente, a una mujer que fue testigo de algo que los hombres necesitaban reescribir. María Magdalena aparece en los evangelios como una figura desconcertante para el lector moderno. Está allí cuando muchos otros han desaparecido. Permanece junto a la cruz cuando los discípulos han huido. Es ella quien, según los relatos, es la primera en ver al Cristo resucitado, la primera en recibir el testimonio de la resurrección. ¿Y cómo recompensa la tradición este testimonio privilegiado? Con la construcción de un mito de la prostituta redimida, con la asociación de su nombre con la sexualidad descontrolada, con el borramiento sistemático de su autoridad. Spinoza nos ayuda a ver que esto no es un accidente histórico, sino una consecuencia lógica de un sistema que necesitaba justificar por qué una mujer no podría ser la sucesora del fundador. En Ética, su obra maestra, Spinoza establece que todo en la naturaleza actúa según su propia esencia, según sus propias leyes de existencia. La piedra no cae porque obedece una orden divina, cae porque eso es lo que su naturaleza le exige. Del mismo modo, las instituciones no actúan movidas por la verdad o la bondad divina, sino según su propia naturaleza, que es la de perpetuarse, expandirse y consolidar el poder. La Iglesia no transformó a María Magdalena en prostituta para ser mala. Lo hizo porque su estructura institucional lo exigía. Ve el lector cómo cambio fundamental de perspectiva revoluciona nuestra comprensión. No se trata de malicia consciente, sino de la lógica implacable de cualquier sistema que necesita legitimarse. Pedro, el hombre al que se le atribuye la fundación de la Iglesia, es presentado en los Evangelios como alguien que niega a Jesús 3 veces en el momento más crucial. No aparece en ninguno de los relatos de la resurrección en su momento de mayor importancia. Es una ausencia ensordecedora. Mientras tanto, María Magdalena está allí. María está junto a la cruz. María es la primera testigo. Si hubiéramos vivido en un tiempo anterior a la institucionalización del cristianismo, un tiempo anterior a la necesidad de que existiera una estructura jerárquica masculina que interpretara la voluntad divina, ¿no habría sido natural que la primera testigo de la resurrección fuera la primera autoridad en la comunidad emergente? ¿Por qué esa pregunta resulta tan peligrosa incluso hoy? Spinoza fue excomulgado de la comunidad sefardí de Ámsterdam a los 24 años. Su delito, pensar libremente. Sus pensamientos, cuestiones. ¿Cómo podemos afirmar que la Biblia es literalmente la palabra de Dios si contiene contradicciones evidentes? ¿Cómo podemos afirmar que Moisés escribió el Pentateuco cuando el texto claramente fue escrito después de la muerte de Moisés? ¿No es el pensamiento crítico el verdadero camino hacia el conocimiento de Dios, en lugar de la obediencia ciega? Estas preguntas que Spinoza plantea en el siglo XVII son exactamente las mismas que debemos plantear hoy respecto a la narrativa que la Iglesia ha construido alrededor de María Magdalena. En el Tratado Teológico Político, Spinoza argumenta que la superstición nace cuando los hombres están en mayor necesidad, cuando tienen miedo, cuando no pueden comprender los eventos que los rodean. En estos momentos de vulnerabilidad extrema, surgen las autoridades que prometen certeza a cambio de obediencia. Prometen que si sigues ciertas reglas, si aceptas ciertos dogmas sin cuestionarlos,
entonces estarás salvado, entonces estarás a salvo, entonces comprenderás. No es la promesa de certeza, el anzuelo que la religión siempre ha utilizado, y no es la incapacidad de hacer preguntas, de dudar, de investigar el precio que pagamos por esa promesa de seguridad. La primera parte de esta investigación filosófica debe plantear una pregunta fundamental. ¿Qué habría significado para la historia occidental que María Magdalena fuera reconocida como la sucesora legítima del Cristo resucitado? Una mujer como autoridad religiosa no era un problema teológico, era un problema político. Las estructuras de poder que se estaban consolidando en los primeros siglos del cristianismo necesitaban justificar por qué las mujeres no podían tener autoridad sobre los hombres. Necesitaban encontrar una base, no en la razón, sino en la tradición, en lo sagrado, en lo que afirmaban era la voluntad de Dios. Spinoza nos muestra que este es el movimiento clásico de cualquier institución que busca legitimarse. Toma lo que es contingente, lo que podría haber sido de otra manera, y lo presenta como necesario, como divinamente ordenado, como eterno. Cuando lees las epístolas de Pablo no encuentras a María Magdalena. Lo que encuentras es el esfuerzo sistemático de Pablo por controlar lo que significa ser cristiano, particularmente en lo que respecta a los cuerpos de las mujeres y su rol en la comunidad. Pablo escribe que las mujeres deben guardar silencio en las iglesias, que no deben enseñar ni tener autoridad sobre los hombres, que deben cubrir sus cabezas. No resulta notable que estas instrucciones aparezcan precisamente en las escrituras fundacionales de la institución que más tarde transformaría a María Magdalena en prostituta. No es como si alguien hubiera entendido, incluso en esos momentos tempranos, que la presencia de una mujer con autoridad real en la comunidad era un peligro existencial para el orden que se estaba construyendo. Spinoza, con su radical honestidad intelectual, nos muestra cómo las religiones institucionalizadas siempre operan a través del miedo, no a través de la comprensión, no a través de la razón, no a través de la experiencia directa de lo divino, sino a través del miedo. Miedo a la condenación, miedo a la exclusión, miedo a ser considerado hereje, miedo a hacer preguntas. El miedo es el marco emocional que permite que cualquier institución mantenga su control. ¿Y cuál es el miedo más profundo que una institución patriarcal ha enfrentado históricamente? El miedo a la autoridad femenina, el miedo a las mujeres que hablan, el miedo a las mujeres que saben, el miedo a las mujeres que son testigos de lo sagrado. María Magdalena representa esta amenaza primordial. Su presencia en los relatos evangélicos es incómoda. ¿Por qué si era una prostituta redimida? ¿Por qué no aparece en la lista de los 12? ¿Por qué en los evangelios más antiguos es ella la primera testigo de la resurrección, la que recibe el mandato de anunciar esta verdad? Los apócrifos, aquellos textos que la Iglesia decidió excluir del canon, muestran una María Magdalena enseñando, con una comprensión profunda del mensaje de Jesús, guiando a otros, siendo el centro de un círculo de discípulos devotos. El Evangelio de Felipe la menciona como la compañera más amada, besada en la boca. El Evangelio de María la muestra elevando a los discípulos deprimidos después de la crucifixión, ofreciendo enseñanzas espirituales profundas que ellos no pueden comprender. Esta es la María Magdalena que fue borrada. Esta es la que fue sustituida por la prostituta pecadora, cuya única redención podía venir a través de la sumisión absoluta a la autoridad masculina. ¿No es fascinante cómo el miedo funciona? La Iglesia tenía miedo de María Magdalena, así que la transformó, así que la convirtió en algo controlable, en algo sobre lo cual podían hablar con seguridad. Una mujer que había pecado y que necesitaba ser salvada por hombres. De esta forma, incluso mientras la menciona en sus escrituras litúrgicas, la Iglesia la mantiene sumisa, subordinada, deformada. Es el asesinato perfecto. Matan el legado mientras mantienen el cuerpo, transforman la amenaza en monumento a su propio poder redentor. Spinoza nos enseña que la verdadera comprensión comienza cuando abandonamos la necesidad de que los otros nos digan qué creer. Comienza con lo que él llama el tercer género de conocimiento, la comprensión intuitiva de cómo las cosas particulares están conectadas con la totalidad de la naturaleza, cómo todo fluye de una necesidad interna. Aplicado a María Magdalena,
Esto significa ver su presencia en los textos no como un accidente, sino como una verdad que emerge de la propia necesidad de los relatos evangélicos. Los autores de estos textos no podían ocultar completamente su importancia, porque su presencia era demasiado significativa. Estaba allí. No podían hacer que desapareciera completamente sin que la ausencia fuera demasiado evidente. La contradicción entre lo que los evangelios dicen sobre María Magdalena y lo que la tradición ha hecho de ella es tan flagrante, tan evidente, que solo puede explicarse a través de un acto de represión institucional consciente. La Iglesia vio la amenaza y actuó. Tomó a esta mujer cuya autoridad era demasiado obvia para ser negada directamente y la reconfiguró como un símbolo de redención a través de la sumisión. Ahora, en lugar de ser la figura de autoridad primaria en la comunidad de la resurrección, se convierte en la prostituta agradecida, cuya gratitud por ser salvada nunca podrá expresarse adecuadamente. Es un acto de violencia hermoso, casi literario. Es violencia encubierta como compasión. ¿No ves cómo esto es exactamente lo que Spinoza argumenta que sucede cuando la religión se institucionaliza? La verdad se convierte en poder, la comprensión se convierte en control. Lo que debería liberar se convierte en esclavitud. Los hombres se dice que deben obedecer a Dios, pero lo que se quiere decir realmente es que deben obedecer a los hombres que afirman hablar por Dios. Las mujeres se dice que deben ser redimidas, pero lo que se quiere decir realmente es que deben ser domesticadas. La fe se presenta como una elección, pero en realidad es un mecanismo de coerción disfrazado de gracia. El Concilio de Trento en el siglo XVI consolidó oficialmente la identidad de María Magdalena como prostituta. Décimas de siglos después de que ella viviera, la Iglesia dictaminó que los testimonios evangélicos sobre ella, que la muestran como discípula respetada y testigo primaria, debían ser reinterpretados como referencias a una prostituta redimida. Esta decisión no fue tomada basada en nuevas evidencias o nuevas comprensiones teológicas. Fue tomada porque la institución necesitaba mantener su estructura jerárquica, su control sobre los cuerpos de las mujeres, su monopolio sobre la autoridad espiritual. ¿Cómo es esto diferente de la represión sistemática que Spinoza describe? ¿Cómo podría ser más claro el acto mediante el cual la verdad es sofocada? La segunda parte de esta narración nos lleva al corazón del conflicto irreconciliable entre la fe institucionalizada y la razón. Es aquí donde Spinoza emerge como una figura casi legendaria, un hombre que estuvo dispuesto a enfrentar el anatema, la exclusión y el aislamiento por no renunciar a su capacidad de pensar libremente. Él es el espejo en el que podemos ver nuestro reflejo colectivo, la pregunta de si somos capaces de permanecer fieles a la verdad, aunque eso signifique estar solos. En Ámsterdam, en la década de 1650, Spinoza comienza a desarrollar su filosofía radical. Ha sido criado en la tradición judía, ha estudiado los textos sagrados con rigor, pero ha hecho algo que la tradición no puede permitirse. Ha aprendido a dudar. Ha mirado los textos que se suponía debían ser incuestionables y ha comenzado a hacer preguntas incómodas. ¿Quién escribió realmente esto? ¿Cuándo? ¿Con qué propósito? ¿Qué intereses políticos podrían haber influido en estas decisiones? Estas preguntas son, en esencia, preguntas históricas, preguntas empíricas, preguntas que pueden responderse a través del uso de la razón. Pero para la comunidad religiosa, son preguntas que amenazan el fundamento mismo de la autoridad. Si los textos sagrados pueden ser cuestionados, entonces, ¿qué no puede ser cuestionado? ¿Cuál es el límite? La Iglesia y la comunidad judía en este sentido son una sola con respecto a esto. Entienden que ciertos límites no deben ser cruzados. Hay zonas en las cuales el pensamiento libre no es bienvenido. Hay territorios donde la razón debe detenerse y la fe debe comenzar. La fe es precisamente ese espacio donde la razón no está permitida, donde las preguntas deben morir, donde el cuestionamiento es interpretado como falta de fe. Pero ¿qué ha hecho Spinoza? Ha decidido que esta división es ilegítima, que la verdadera fe, lejos de ser el opuesto de la razón, debe ser su coronación. Que si la fe te pide que creas algo que contradice la evidencia, entonces no es fe lo que está pidiendo, es ignorancia disfrazada de virtud. Cuando aplicamos esta lógica spinoziana a María Magdalena, vemos inmediatamente la ilegitimidad de la narrativa que la tradición ha construido.
La fe que nos pide creer que una mujer que en los evangelios es presentada constantemente como enseñante, como la primera testigo, como alguien a quien Cristo confiesa verdades antes de confiarlas a los discípulos, fue realmente una prostituta cuyo único rol era su propio arrepentimiento. No es fe, es negación de la realidad, es represión. Es la exigencia de que ignoremos lo que nuestros propios ojos ven cuando leen los textos. Spinoza fue proscrito. Su excomunidad religiosa lanzó sobre él un cherem, una forma de excomunión tan severa que los amigos no podían hablar con él. Los parientes no podían compartir una comida con él. Su nombre debía ser borrado de los registros. Fue condenado al silencio social mientras continuaba viviendo. Es una forma de muerte antes de la muerte, una negación de la existencia mientras uno aún respira. ¿Qué es esto sino la expresión violenta del miedo institucional al pensamiento libre? La institución no podía demostrar que estuviera equivocado, no podía refutar sus argumentos. Entonces hizo lo que las instituciones siempre hacen cuando se sienten amenazadas. Simplemente lo borró de la existencia social. ¿Por qué tiene poder una institución religiosa? Spinoza nos responde, porque la mayoría de las personas necesita creer que alguien sabe qué es verdadero, qué es bueno, qué es correcto. La mayoría de las personas vive en lo que Spinoza llama el primer género de conocimiento, el conocimiento a través de la experiencia casual y la imaginación. Ves el sol moverse en el cielo y concluyes que el sol es pequeño y se mueve. No ves las causas reales, no entiendes los mecanismos, simplemente experimentas los fenómenos tal como aparecen. En este estado, el ser humano es vulnerable, es manipulable. Es exactamente el tipo de ser humano que una institución religiosa necesita. La institución le dice a este ser humano, yo sé lo que es verdadero, sé lo que es bueno, sé lo que es correcto. Simplemente obedece y estarás salvado. Y la persona que se siente perdida en el caos de la experiencia, que no puede por sí misma comprender el significado de su existencia, que necesita desesperadamente una narrativa que la incluya y la proteja, acepta. Es un trato fáustico perfecto. El ser humano vende su capacidad de pensar a cambio de sentido, seguridad, comunidad. Y el resultado es que la institución se vuelve cada vez más poderosa, mientras que el pensamiento libre se vuelve cada vez más raro, cada vez más peligroso. Aplicado a María Magdalena, vemos cómo este mecanismo funciona. La Iglesia le dice a las personas, esta mujer fue una prostituta, fue redimida por Cristo. Su testimonio de la resurrección fue importante en ese momento, pero ahora nosotros, los hombres de la Iglesia, somos los verdaderos guardianes de la verdad. Aceptamos este relato porque nos proporciona seguridad, porque nos protege, porque nos pone en una posición donde no tenemos que cuestionar el orden establecido, porque nos permite mantener a las mujeres en su lugar sin sentir culpa, ya que simplemente estamos replicando lo que la Iglesia ha dicho durante milenios. ¿No es evidente cómo el poder institucional se basa en la aceptación colectiva de narrativas que, aunque cuestionables, ofrecen seguridad? Si comenzamos a cuestionar la narrativa de María Magdalena, si comenzamos a preguntarles a los evangelios qué nos dicen realmente, entonces estamos comprometiendo la integridad de toda la institución. Porque si la Iglesia se equivocó sobre María Magdalena, ¿en qué más se equivocó? ¿Quién más fue silenciado? ¿Qué otras verdades fueron enterradas para mantener el poder? Spinoza vio esto con claridad cristalina. Por eso escribió el Tratado Teológico Político. Por eso se atrevió a analizar la Biblia como si fuera un texto histórico común, escrito por hombres, modificado por hombres, interpretado por hombres, con todos los prejuicios, agendas e intereses que los hombres poseen. No fue irreverente, fue racional. Fue exactamente lo que debería hacerse cuando algo reclama autoridad suprema, examinarla críticamente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque un hereje al menos aún está operando dentro del marco de creencia. Todavía cree que hay verdades. Simplemente piensa que eres tú quien las ha adivinado mal. Pero alguien que duda, alguien que pregunta, alguien que quiere saber cómo lo sabes, alguien que señala las contradicciones, esa persona es mucho más peligrosa, porque está cuestionando el fundamento mismo de la autoridad. ¿Por qué debo creer lo que dices? María Magdalena
Cuando es redescubierta a través de la lógica de Spinoza, se convierte en una figura herética de primer orden. Su herejía no es que ella creyera algo diferente. Su herejía es que ella, como mujer, poseía autoridad. Su herejía es que ella enseñaba. Su herejía es que ella conocía. Y porque representaba esta amenaza, fue necesario neutralizarla. Convertirla en prostituta fue la forma perfecta de hacerlo. Ahora podía ser mencionada, pero únicamente como un ejemplo de redención femenina a través de la sumisión. Ahora podía ser venerada, pero únicamente por haber abandonado su propia voluntad. Spinoza reconoce que los hombres que construyeron la institución religiosa no eran necesariamente malvados, simplemente estaban siguiendo su naturaleza. La naturaleza de cualquier institución es perpetuarse y expandirse. La naturaleza de cualquier estructura de poder es consolidar su dominio. No es un acto de maldad consciente, es la lógica de supervivencia institucional. ¿Pero esto lo hace menos opresivo, menos violento, menos destructivo para aquellos cuya verdad debe ser reprimida? El conflicto entre fe y razón que Spinoza articula es así en realidad, un conflicto entre el poder institucional y la libertad individual, entre el derecho de una institución a definir la verdad y el derecho de una persona a pensar, cuestionar, verificar. No es que la fe y la razón sean inherentemente enemigas. Más bien, cuando la fe se institucionaliza, cuando se convierte en dogma, cuando requiere la negación de la razón, entonces entran en conflicto irresoluble. Y es en este conflicto donde emerge la opresión. María Magdalena representa, en su reconfiguración como prostituta redimida, exactamente este conflicto. Su verdadera naturaleza, tal como es registrada en los Evangelios, es la de una mujer con autoridad espiritual, pero la razón institucional, la razón del poder, la razón del patriarcado, requería que esta verdad fuera negada. Así, se pedía a los creyentes que tuvieran fe en una narrativa que contradice los textos que supuestamente son sagrados. Se pedía a las mujeres que aceptaran que aunque María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección, esto no le daba autoridad. Se pedía a los hombres que gobernaran basándose en la legitimidad de una tradición que había necesitado reescribir los hechos básicos para justificarse. ¿Y cómo responde alguien a esto si está dotado de la capacidad de pensar como Spinoza? Simplemente diciendo, no, diciendo que si lo que me pides creer es contrario a la evidencia, entonces no es fe lo que me estás pidiendo, es ignorancia disfrazada de virtud. Que si la institución necesita reescribir los hechos para mantener su autoridad, entonces su autoridad no es legítima. Que si el poder necesita reprimir la razón, entonces es poder que merece ser cuestionado. Spinoza fue prácticamente ignorado en su tiempo. Fue prohibido, censurado, atacado desde todos lados, pero algo en su pensamiento tuvo el poder de perdurar. Algo en su insistencia de que la verdad no puede ser indefinidamente enterrada tuvo el poder de resonar a través de los siglos. ¿No es porque reconoció una verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad? Que las cosas son lo que son, independientemente de lo que alguien afirme que son. Que si María Magdalena era verdaderamente una prostituta, entonces los evangelios dirían que era una prostituta, pero no lo dicen. Dicen que era una discípula, dicen que era enseñante, dicen que era la primera testigo. Estos hechos permanecen registrados en los textos, esperando a que alguien con el coraje de Spinoza los reafirme. La tercera parte de esta investigación nos lleva al clímax, al punto donde la verdad no puede permanecer enterrada, donde la lógica de la represión comienza a desmoronarse bajo el peso de su propia contradicción. Es aquí donde entendemos que María Magdalena no fue simplemente una víctima de la historia, fue también, de manera más profunda, un símbolo de algo que la institución nunca pudo completamente destruir: la capacidad del testigo para hablar, la autoridad de la experiencia vivida, el poder incuestionable de estar allí cuando algo sucede. Spinoza nos enseña que la verdad tiene una calidad especial. No se disuelve simplemente porque alguien afirme lo contrario. No desaparece porque una institución poderosa decida ignorarla. De hecho, existe una lógica en la naturaleza misma según la cual la verdad tiende a resurgir una y otra vez porque está fundamentada en la realidad. En la ética, Spinoza describe la beatitudo o bienaventuranza como el estado que resulta del conocimiento intuitivo de la verdad.
no es una recompensa otorgada desde afuera por una autoridad divina. Es la experiencia natural, inevitable, de aquello que surge cuando el ser humano se alinea con la verdad. Es una alegría que no puede ser quitada porque es la expresión de la propia esencia, alcanzando su pleno poder. ¿Qué significa esto para María Magdalena? Significa que, aunque su voz fue silenciada, aunque su identidad fue reconfigurada, aunque fue transformada por la institución en algo que no era, su testigo permanece. Sus palabras en los Evangelios, diciendo a los discípulos que ha visto al Señor resucitado, permanecen. Su insistencia en su propia experiencia, su propia verdad, permanece. Está ahí, grabada en los textos, esperando a que aquellos que tengan el coraje de Spinoza la reafirmen. Y cuando reafirmamos el testimonio de María Magdalena, cuando decimos que no, ella no fue una prostituta, ella fue lo que los textos dicen que fue, una discípula autorizada que enseñaba, que guiaba, que poseía conocimiento espiritual profundo, estamos haciendo más que corregir un error histórico, estamos realizando un acto revolucionario. Estamos diciendo que la verdad no puede ser indefinidamente reprimida por el poder. Estamos declarando que la experiencia vivida, el testimonio del testigo, tiene una autoridad que nada puede anular, ni siquiera el consenso de toda una institución religiosa. ¿Ves cómo el pensamiento de Spinoza permite esta transformación? Porque él rechaza la idea de que la verdad es algo que se nos otorga desde afuera, por una autoridad sagrada. Para él, la verdad es algo que experimentamos, que conocemos a través de la razón, que veremos cuando miremos libremente los hechos. María Magdalena es verdadera porque su presencia en los textos es un hecho, porque los evangelios dicen lo que dicen, porque el testimonio no puede ser invalidado simplemente porque es incómodo. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que reconocemos que el dogma nunca tuvo una base sólida, que fue construido no sobre la verdad, sino sobre la necesidad de una institución de mantener su poder, sobre la necesidad de un sistema patriarcal de justificar su existencia. Cuando la razón examina la transformación de María Magdalena en prostituta, cuando la razón pregunta ¿por qué esta mujer, cuya presencia en los relatos de la resurrección es claramente central, fue posteriormente presentada como un símbolo de redención femenina a través de la sumisión, el dogma se disuelve, no porque sea atacado desde afuera, sino porque no puede resistir el escrutinio. Es como si fuera hecho de tela y la razón es fuego. Cuando la razón entra en contacto con él, simplemente se quema. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza diría que sí. Lo que la mayoría de las personas llama fe es en realidad certeza. Es la confianza de que una institución, un libro, un hombre, sabe lo que es verdadero. Pero, ¿es esto fe? ¿O es simplemente comodidad disfrazada como fe? La verdadera fe para Spinoza es la capacidad de permanecer en la realidad sin necesidad de que alguien nos asegure que todo tiene sentido. Es la voluntad de aceptar la verdad incluso cuando es incómoda, incluso cuando requiere que abandonemos nuestras certezas previas. María Magdalena, cuando la verdad sobre ella emerge nuevamente a través de la lógica de Spinoza, se convierte en una figura que nos enseña exactamente esto. Su testimonio original, tal como aparece en los Evangelios, no es el testimonio de certeza. Es el testimonio de alguien que vio algo extraordinario, confuso, que cambió su comprensión fundamental de quién era Jesús y qué significaba su muerte. Ella tuvo que abandonar sus certezas, tuvo que permanecer en la incertidumbre, en la perplejidad, en el misterio de lo que había visto. Y fue precisamente esta capacidad de estar en la verdad, sin necesidad de certeza, lo que la hizo autorizada para ser la primera testigo. El giro que la institución hizo, transformándola en prostituta redimida, fue en efecto un giro hacia la certeza. Ahora ella ya no era un testigo de algo misterioso e incuestionable, era un ejemplo de un proceso conocido, caída y redención. Era un símbolo dentro de un sistema simbólico que podía ser controlado, interpretado, utilizado para enseñar lecciones sobre la naturaleza del pecado y la salvación. La institución, al transformar el testimonio en símbolo, había logrado neutralizarlo, lo había hecho seguro. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque alguien que está en la fe verdadera, según Spinoza,
está necesariamente en la duda, porque la verdadera comprensión no es algo que se posea, sino algo que se vive, no es algo que se haya alcanzado en el pasado y que ahora se pueda dejar de lado. Es algo que debe ser constantemente reafirmado a través de la propia experiencia. Si comienzas a dudar, si comienzas a preguntarte si lo que te han dicho es verdadero, si permites que la pregunta permanezca sin cerrar prematuramente la respuesta, entonces estás en el camino de la verdadera fe, según Spinoza. El miedo, más que la fe, ha sido siempre el motor de la religión institucionalizada. Spinoza lo ve claramente. Cuando examinamos la historia de la Iglesia, vemos que cada dogma, cada prohibición, cada castigo está fundamentado en el miedo. Miedo al placer del cuerpo, miedo a la sexualidad, miedo a las mujeres, miedo al pensamiento libre, miedo a aquello que no pueda ser controlado. La institución ha desarrollado sofisticadas teologías para justificar estos miedos, para convertirlos en verdad divina. Pero cuando observamos con los ojos de Spinoza, vemos simplemente el miedo. Vemos a hombres que tenían miedo del poder de las mujeres y que crearon sistemas teológicos para mantenerlas sometidas. María Magdalena se convierte así en la figura más reveladora de cómo opera este mecanismo, porque ella representa exactamente aquello que los hombres de la Iglesia temían. Una mujer que sabía, que enseñaba, que tenía autoridad, que no podía ser dominada. La única forma de neutralizar esta amenaza fue transformarla. Convertirla en prostituta fue la forma de asegurarse de que su verdadero rol, el rol que la institución veía como su verdadera naturaleza, era servir a hombres, era necesitar ser salvada, era agradecimiento perpetuo, era silencio. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad siempre demanda algo de nosotros. Demanda que abandonemos nuestras ilusiones. Demanda que renunciemos a las explicaciones cómodas. Demanda que nos responsabilicemos. Si María Magdalena realmente fue lo que los evangelios dicen que fue, entonces, ¿por qué está confinada en la historia de la Iglesia al rol de prostituta redimida? Entonces tenemos que aceptar que algo está fundamentalmente equivocado en nuestras creencias. Tenemos que aceptar que la institución a la que hemos confiado nuestras almas ha cometido un error terrible, o peor, ha mentido deliberadamente. Esta es la verdad que resulta demasiado terrible para contemplar, demasiado amenazante para la identidad de quienes han construido sus vidas alrededor de una institución. Pero Spinoza nos dice que esta incomodidad es precisamente la señal de que estamos cerca de la verdad, que el miedo, la resistencia, el deseo de no ver, son exactamente lo que experimentamos cuando nos acercamos a algo que podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión. El miedo es el guardián que nos dice, aquí hay algo importante, aquí hay algo que la institución no quiere que veas, aquí hay algo que, si lo ves completamente, tendrá que cambiar todo. María Magdalena lentamente, a través de los siglos, está siendo redescubierta, no porque la Iglesia haya decidido cambiar de opinión, sino porque las preguntas no pueden ser permanentemente silenciadas, porque la evidencia está allí, en los textos, porque hay mujeres que se niegan a aceptar la narrativa de la prostituta redimida, porque hay estudiosos que utilizan la razón, exactamente como Spinoza lo insistió, para examinar los hechos históricos y textuales, porque a pesar de todo, la verdad permanece. ¿Qué significa que una verdad no pueda ser enterrada para siempre? Significa que existe una estructura en la realidad misma que resiste la represión. Significa que aunque puedas silenciar a una mujer, aunque puedas reescribir sus historias, aunque puedas transformarla en símbolo de tu propia autoridad, no puedes cambiar lo que es verdadero. Lo verdadero permanecerá, esperará, se resistirá en los textos, se resistirá en la conciencia de aquellos lo suficientemente valientes para cuestionarte. Se resistirá porque está fundamentado en la realidad, y la realidad tiene una lógica que el poder no puede alterar indefinidamente. Este es el legado combinado de María Magdalena y Spinoza. María Magdalena es la figura histórica cuyo testimonio no pudo ser completamente destruido. Sus palabras están allí, en los Evangelios, diciendo que vio al Señor resucitado. Su presencia está allí, junto a la cruz, cuando otros habían huido. Su enseñanza está allí, en los textos apócrifos, guiando a otros hacia la verdad.
Spinoza es el filósofo que nos dio el framework conceptual para comprender cómo fue que el poder se apoderó de su testimonio y cómo, no obstante, la verdad permanece. ¿No ves cómo la verdad no es algo que pueda ser poseído? No puede ser propiedad de una institución. No puede ser monopolizado por un grupo de hombres que afirman hablar por Dios. La verdad es simplemente lo que es, existe independientemente de nuestras creencias sobre ella. María Magdalena fue una discípula, enseñó, tenía autoridad, fue la primera testigo de la resurrección. Estos hechos permanecen verdaderos sin importar lo que la Iglesia haya dicho durante milenios. Permanecen verdaderos porque están fundamentados en la realidad, en lo que sucedió en la historia. En el clímax de esta narración, comprendemos que lo que Spinoza vio, lo que María Magdalena representa, es la posibilidad fundamental de libertad. Libertad de pensar, libertad de cuestionar, libertad de afirmar la propia experiencia contra la narrativa institucional. Esta es la verdadera herejía y es también la verdadera salvación. No la salvación que viene de una institución que te promete que si renuncias a tu capacidad de pensar, si aceptas las narrativas que se te prescriben, entonces estarás a salvo. Sino la salvación que viene de alinearse con la verdad, cueste lo que cueste. Aunque signifique estar solo, aunque signifique ser excluido, aunque signifique perder el consuelo de las certezas. ¿Y qué le pidió Spinoza a los que leyeran su trabajo? Que pensaran, que no aceptaran su palabra simplemente porque él la decía, que verificaran por sí mismos, que utilizaran la razón para examinar los textos, la historia, la evidencia, que no permitieran que ninguna institución, por muy poderosa que fuera, les dijera qué pensar. ¿No es la invitación más revolucionaria que podría hacerse? ¿No es la que más amenaza a cualquier estructura de poder? Porque si la gente comienza a pensar, si comienza a verificar, si comienza a cuestionar, ¿qué institución podría mantener el control? Esta es la lección que María Magdalena y Spinoza nos enseñan juntos, que la verdad no solo es posible, sino que es la única cosa que realmente importa, que el testigo cuenta, que la experiencia vivida tiene autoridad, que aunque todo conspire para ocultarla, aunque el poder institucional se dedique a su represión, la verdad permanece. Permanece en los textos, esperando a que alguien tenga el coraje de leerlo. Permanece en la conciencia de aquellos que osan pensar. Permanece porque está fundamentada en la realidad misma. Así que aquí, en el cierre de esta reflexión profunda, invitamos a todos aquellos que han llegado hasta aquí, que han permanecido con nosotros en este viaje a través de la filosofía, la historia y la teología, a escribir en los comentarios desde qué país y ciudad están viendo esto en este momento, qué hora es en su rincón del mundo. Queremos saber que hay alguien, en algún lugar, escuchando, pensando, cuestionando. Queremos que sepan que no están solos en su búsqueda de la verdad. Y si este video ha resonado en ustedes, si ha provocado preguntas que no pueden ignorar, si ha iluminado algo que habían percibido oscuramente, entonces compartan esto con un amigo cercano, con alguien cuyas mentes también buscan la verdad. Que cuando compartan este conocimiento con otro ser humano, se desate una cascada de bendiciones sobre sus familias. Que el acto de transmitir verdad, de atreverse a dudar, de pensar libremente, traiga paz y plenitud a sus hogares. Porque al final, la verdad no es algo que destruya las familias, es algo que las libera. Cuando podemos pensar juntos, cuando podemos cuestionar juntos, cuando podemos resistir las narrativas que nos ofrecen las instituciones de poder y construir nuestro propio entendimiento, nos volvemos verdaderamente libres. Y esa libertad, esa capacidad de amar sin las cadenas del miedo institucional, esa es la bendición más profunda que pueda ofrecerse. María Magdalena y Spinoza permanecen como testigos de esta posibilidad, como figuras que se niegan a morir, que se resisten en los textos, en la historia, en la conciencia de aquellos que todavía se atreven a pensar. Su legado es el nuestro si tenemos el coraje de reclamarlo. Su verdad es nuestra verdad si tenemos la valentía de afirmarla. Y esa verdad simple y radical es esta, que la libertad comienza cuando aprendemos a pensar por nosotros mismos y que la verdadera fe, la verdadera espiritualidad, la verdadera salvación, no viene de la sumisión a una institución, sino de la alineación con la realidad misma. La segunda parte de esta narración
nos lleva al corazón del conflicto irreconciliable entre la fe institucionalizada y la razón. Es aquí donde Spinoza emerge como una figura casi legendaria, un hombre que estuvo dispuesto a enfrentar el anatema, la exclusión y el aislamiento por no renunciar a su capacidad de pensar libremente. Él es el espejo en el que podemos ver nuestro reflejo colectivo, la pregunta de si somos capaces de permanecer fieles a la verdad, aunque eso signifique estar solos. En Ámsterdam, en la década de 1650, Spinoza comienza a desarrollar su filosofía radical. Ha sido criado en la tradición judía, ha estudiado los textos sagrados con rigor, pero ha hecho algo que la tradición no puede permitirse. Ha aprendido a dudar. Ha mirado los textos que se suponía debían ser incuestionables y ha comenzado a hacer preguntas incómodas. ¿Quién escribió realmente esto? ¿Cuándo? ¿Con qué propósito? ¿Qué intereses políticos podrían haber influido en estas decisiones? Estas preguntas son, en esencia, preguntas históricas, preguntas empíricas, preguntas que pueden responderse a través del uso de la razón. Pero para la comunidad religiosa, son preguntas que amenazan el fundamento mismo de la autoridad. Si los textos sagrados pueden ser cuestionados, entonces, ¿qué no puede ser cuestionado? ¿Cuál es el límite? La Iglesia y la comunidad judía en este sentido son una sola con respecto a esto. Entienden que ciertos límites no deben ser cruzados. Hay zonas en las cuales el pensamiento libre no es bienvenido. Hay territorios donde la razón debe detenerse y la fe debe comenzar. La fe es precisamente ese espacio donde la razón no está permitida, donde las preguntas deben morir, donde el cuestionamiento es interpretado como falta de fe. Pero ¿qué ha hecho Spinoza? Ha decidido que esta división es ilegítima, que la verdadera fe, lejos de ser el opuesto de la razón, debe ser su coronación. Que si la fe te pide que creas algo que contradice la evidencia, entonces no es fe lo que está pidiendo, es ignorancia disfrazada de virtud. Cuando aplicamos esta lógica spinociana a María Magdalena, vemos inmediatamente la ilegitimidad de la narrativa que la tradición ha construido. La fe que nos pide creer que una mujer que en los evangelios es presentada constantemente como enseñante, como la primera testigo, como alguien a quien Cristo confiesa verdades antes de confiarlas a los discípulos, fue realmente una prostituta cuyo único rol era su propio arrepentimiento, no es fe. Es negación de la realidad, es represión. Es la exigencia de que ignoremos lo que nuestros propios ojos ven cuando leen los textos. Spinoza fue proscrito. Su excomunidad religiosa lanzó sobre él un cherem, una forma de excomunión tan severa que los amigos no podían hablar con él. Los parientes no podían compartir una comida con él. Su nombre debía ser borrado de los registros. Fue condenado al silencio social mientras continuaba viviendo. Es una forma de muerte antes de la muerte, una negación de la existencia mientras uno aún respira. ¿Qué es esto sino la expresión violenta del miedo institucional al pensamiento libre? La institución no podía demostrar que estuviera equivocado, no podía refutar sus argumentos. Entonces hizo lo que las instituciones siempre hacen cuando se sienten amenazadas. Simplemente lo borró de la existencia social. ¿Por qué tiene poder una institución religiosa? Spinoza nos responde, porque la mayoría de las personas necesita creer que alguien sabe qué es verdadero, qué es bueno, qué es correcto. La mayoría de las personas vive en lo que Spinoza llama el primer género de conocimiento, el conocimiento a través de la experiencia casual y la imaginación. Ves el sol moverse en el cielo y concluyes que el sol es pequeño y se mueve. No ves las causas reales, no entiendes los mecanismos, simplemente experimentas los fenómenos tal como aparecen. En este estado, el ser humano es vulnerable, es manipulable. Es exactamente el tipo de ser humano que una institución religiosa necesita. La institución le dice a este ser humano, yo sé lo que es verdadero, sé lo que es bueno, sé lo que es correcto. Simplemente obedece y estarás salvado. Y la persona que se siente perdida en el caos de la experiencia, que no puede por sí misma comprender el significado de su existencia, que necesita desesperadamente una narrativa que la incluya y la proteja, acepta. Es un trato fáustico perfecto. El ser humano vende su capacidad de pensar a cambio de sentido, seguridad, comunidad. Y el resultado es que la institución se vuelve cada vez más poderosa, mientras que el pensamiento libre
se vuelve cada vez más raro, cada vez más peligroso. Aplicado a María Magdalena, vemos cómo este mecanismo funciona. La Iglesia le dice a las personas: esta mujer fue una prostituta, fue redimida por Cristo. Su testimonio de la resurrección fue importante en ese momento, pero ahora nosotros, los hombres de la Iglesia, somos los verdaderos guardianes de la verdad. Aceptamos este relato porque nos proporciona seguridad, porque nos protege, porque nos pone en una posición donde no tenemos que cuestionar el orden establecido, porque nos permite mantener a las mujeres en su lugar sin sentir culpa, ya que simplemente estamos replicando lo que la Iglesia ha dicho durante milenios. ¿No es evidente cómo el poder institucional se basa en la aceptación colectiva de narrativas que, aunque cuestionables, ofrecen seguridad? Si comenzamos a cuestionar la narrativa de María Magdalena, si comenzamos a preguntarles a los evangelios qué nos dicen realmente, entonces estamos comprometiendo la integridad de toda la institución. Porque si la Iglesia se equivocó sobre María Magdalena, ¿en qué más se equivocó? ¿Quién más fue silenciado? ¿Qué otras verdades fueron enterradas para mantener el poder? Spinoza vio esto con claridad cristalina. Por eso escribió el Tratado Teológico Político. Por eso se atrevió a analizar la Biblia como si fuera un texto histórico común, escrito por hombres, modificado por hombres, interpretado por hombres, con todos los prejuicios, agendas e intereses que los hombres poseen. No fue irreverente, fue racional. Fue exactamente lo que debería hacerse cuando algo reclama autoridad suprema, examinarla críticamente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque un hereje, al menos, aún está operando dentro del marco de creencia. Todavía cree que hay verdades. Simplemente piensa que eres tú quien las has adivinado mal. Pero alguien que duda, alguien que pregunta, alguien que quiere saber cómo lo sabes, alguien que señala las contradicciones, esa persona es mucho más peligrosa, porque está cuestionando el fundamento mismo de la autoridad. ¿Por qué debo creer lo que dices? María Magdalena, cuando es redescubierta a través de la lógica de Spinoza, se convierte en una figura herética de primer orden. Su herejía no es que ella creyera algo diferente. Su herejía es que ella, como mujer, poseía autoridad. Su herejía es que ella enseñaba. Su herejía es que ella conocía. Y porque representaba esta amenaza, fue necesario neutralizarla. Convertirla en prostituta fue la forma perfecta de hacerlo. Ahora podía ser mencionada, pero únicamente como un ejemplo de redención femenina a través de la sumisión. Ahora podía ser venerada, pero únicamente por haber abandonado su propia voluntad. Spinoza reconoce que los hombres que construyeron la institución religiosa no eran necesariamente malvados, simplemente estaban siguiendo su naturaleza. La naturaleza de cualquier institución es perpetuarse y expandirse. La naturaleza de cualquier estructura de poder es consolidar su dominio. No es un acto de maldad consciente, es la lógica de supervivencia institucional. ¿Pero esto lo hace menos opresivo, menos violento, menos destructivo para aquellos cuya verdad debe ser reprimida? El conflicto entre fe y razón que Spinoza articula es así en realidad, un conflicto entre el poder institucional y la libertad individual, entre el derecho de una institución a definir la verdad y el derecho de una persona a pensar, cuestionar, verificar. No es que la fe y la razón sean inherentemente enemigas. Más bien, cuando la fe se institucionaliza, cuando se convierte en dogma, cuando requiere la negación de la razón, entonces entran en conflicto irresoluble. Y es en este conflicto donde emerge la opresión. María Magdalena representa, en su reconfiguración como prostituta redimida, exactamente este conflicto. Su verdadera naturaleza, tal como es registrada en los evangelios, es la de una mujer con autoridad espiritual, pero la razón institucional, la razón del poder, la razón del patriarcado, requería que esta verdad fuera negada. Así, se pedía a los creyentes que tuvieran fe en una narrativa que contradice los textos que supuestamente son sagrados. Se pedía a las mujeres que aceptaran que aunque María Magdalena fue la primera testigo de la resurrección, esto no le daba autoridad. Se pedía a los hombres que gobernaran basándose en la legitimidad de una tradición que había necesitado reescribir los hechos básicos para justificarse. ¿Y cómo responde alguien a esto si está dotado de la capacidad de pensar como Spinoza, simplemente diciendo, no,
diciendo que si lo que me pides creer es contrario a la evidencia, entonces no es fe lo que me estás pidiendo, es ignorancia disfrazada de virtud. Que si la institución necesita reescribir los hechos para mantener su autoridad, entonces su autoridad no es legítima. Que si el poder necesita reprimir la razón, entonces es poder que merece ser cuestionado. Spinoza fue prácticamente ignorado en su tiempo. Fue prohibido, censurado, atacado desde todos lados, pero algo en su pensamiento tuvo el poder de perdurar, algo en su insistencia de que la verdad no puede ser indefinidamente enterrada, tuvo el poder de resonar a través de los siglos. ¿No es porque reconoció una verdad fundamental sobre la naturaleza de la realidad? Que las cosas son lo que son, independientemente de lo que alguien afirme que son. Que si María Magdalena era verdaderamente una prostituta, entonces los evangelios dirían que era una prostituta. Pero no lo dicen. Dicen que era una discípula, dicen que era enseñante, dicen que era la primera testiga. Estos hechos permanecen registrados en los textos, esperando a que alguien con el coraje de Spinoza los reafirme. La tercera parte de esta investigación nos lleva al clímax, al punto donde la verdad no puede permanecer enterrada, donde la lógica de la represión comienza a desmoronarse bajo el peso de su propia contradicción. Es aquí donde entendemos que María Magdalena no fue simplemente una víctima de la historia, fue también, de manera más profunda, un símbolo de algo que la institución nunca pudo completamente destruir: la capacidad del testigo para hablar, la autoridad de la experiencia vivida, el poder incuestionable de estar allí cuando algo sucede. Spinoza nos enseña que la verdad tiene una calidad especial. No se disuelve simplemente porque alguien afirme lo contrario, no desaparece porque una institución poderosa decida ignorarla. De hecho, existe una lógica en la naturaleza misma según la cual la verdad tiende a resurgir una y otra vez porque está fundamentada en la realidad. En la ética, Spinoza describe la beatitudo o bienaventuranza como el estado que resulta del conocimiento intuitivo de la verdad. No es una recompensa otorgada desde afuera por una autoridad divina, es la experiencia natural, inevitable, de aquello que surge cuando el ser humano se alinea con la verdad. Es una alegría que no puede ser quitada porque es la expresión de la propia esencia, alcanzando su pleno poder. ¿Qué significa esto para María Magdalena? Significa que, aunque su voz fue silenciada, aunque su identidad fue reconfigurada, aunque fue transformada por la institución en algo que no era, su testigo permanece. Sus palabras en los evangelios, diciendo a los discípulos que ha visto al Señor resucitado, permanecen. Su insistencia en su propia experiencia, su propia verdad, permanece. Está ahí, grabada en los textos, esperando a que aquellos que tengan el coraje de Spinoza la reafirmen. Y cuando reafirmamos el testimonio de María Magdalena, cuando decimos que no, ella no fue una prostituta, ella fue lo que los textos dicen que fue, una discípula autorizada que enseñaba, que guiaba, que poseía conocimiento espiritual profundo, estamos haciendo más que corregir un error histórico, estamos realizando un acto revolucionario. Estamos diciendo que la verdad no puede ser indefinidamente reprimida por el poder. Estamos declarando que la experiencia vivida, el testimonio del testigo, tiene una autoridad que nada puede anular, ni siquiera el consenso de toda una institución religiosa. ¿Ves cómo el pensamiento de Spinoza permite esta transformación? Porque él rechaza la idea de que la verdad es algo que se nos otorga desde afuera, por una autoridad sagrada. Para él, la verdad es algo que experimentamos, que conocemos a través de la razón, que veremos cuando miremos libremente los hechos. María Magdalena es verdadera porque su presencia en los textos es un hecho, porque los evangelios dicen lo que dicen, porque el testimonio no puede ser invalidado simplemente porque es incómodo. ¿Qué significa que un dogma se derrumbe ante la razón? Significa que reconocemos que el dogma nunca tuvo una base sólida, que fue construido no sobre la verdad, sino sobre la necesidad de una institución de mantener su poder, sobre la necesidad de un sistema patriarcal de justificar su existencia. Cuando la razón examina la transformación de María Magdalena en prostituta, cuando la razón pregunta ¿por qué esta mujer, cuya presencia en los relatos de la resurrección es claramente central,
fue posteriormente presentada como un símbolo de redención femenina a través de la sumisión, el dogma se disuelve, no porque sea atacado desde afuera, sino porque no puede resistir el escrutinio. Es como si fuera hecho de tela y la razón es fuego. Cuando la razón entra en contacto con él, simplemente se quema. ¿No será que la verdadera fe comienza cuando las certezas se quiebran? Spinoza diría que sí. Lo que la mayoría de las personas llama fe es en realidad certeza. Es la confianza de que una institución, un libro, un hombre, sabe lo que es verdadero. Pero, ¿es esto fe? ¿O es simplemente comodidad disfrazada como fe? La verdadera fe para Spinoza es la capacidad de permanecer en la realidad sin necesidad de que alguien nos asegure que todo tiene sentido. Es la voluntad de aceptar la verdad incluso cuando es incómoda, incluso cuando requiere que abandonemos nuestras certezas previas. María Magdalena, cuando la verdad sobre ella emerge nuevamente a través de la lógica de Spinoza, se convierte en una figura que nos enseña exactamente esto. Su testimonio original, tal como aparece en los Evangelios, no es el testimonio de certeza. Es el testimonio de alguien que vio algo extraordinario, confuso, que cambió su comprensión fundamental de quién era Jesús y qué significaba su muerte. Ella tuvo que abandonar sus certezas, tuvo que permanecer en la incertidumbre, en la perplejidad, en el misterio de lo que había visto. Y fue precisamente esta capacidad de estar en la verdad, sin necesidad de certeza, lo que la hizo autorizada para ser la primera testigo. El giro que la institución hizo, transformándola en prostituta redimida, fue en efecto un giro hacia la certeza. Ahora ella ya no era un testigo de algo misterioso e incuestionable, era un ejemplo de un proceso conocido, caída y redención. Era un símbolo dentro de un sistema simbólico que podía ser controlado, interpretado, utilizado para enseñar lecciones sobre la naturaleza del pecado y la salvación. La institución, al transformar el testimonio en símbolo, había logrado neutralizarlo, lo había hecho seguro. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque alguien que está en la fe verdadera, según Spinoza, está necesariamente en la duda, porque la verdadera comprensión no es algo que se posea, sino algo que se vive, no es algo que se haya alcanzado en el pasado y que ahora se pueda dejar de lado. Es algo que debe ser constantemente reafirmado a través de la propia experiencia. Si comienzas a dudar, si comienzas a preguntarte si lo que te han dicho es verdadero, si permites que la pregunta permanezca sin cerrar prematuramente la respuesta, entonces estás en el camino de la verdadera fe, según Spinoza. El miedo, más que la fe, ha sido siempre el motor de la religión institucionalizada. Spinoza lo ve claramente. Cuando examinamos la historia de la Iglesia, vemos que cada dogma, cada prohibición, cada castigo está fundamentado en el miedo. Miedo al placer del cuerpo, miedo a la sexualidad, miedo a las mujeres, miedo al pensamiento libre, miedo a aquello que no pueda ser controlado. La institución ha desarrollado sofisticadas teologías para justificar estos miedos, para convertirlos en verdad divina. Pero cuando observamos con los ojos de Spinoza, vemos simplemente el miedo. Vemos a hombres que tenían miedo del poder de las mujeres y que crearon sistemas teológicos para mantenerlas sometidas. María Magdalena se convierte así en la figura más reveladora de cómo opera este mecanismo, porque ella representa exactamente aquello que los hombres de la Iglesia temían. Una mujer que sabía, que enseñaba, que tenía autoridad, que no podía ser dominada. La única forma de neutralizar esta amenaza fue transformarla. Convertirla en prostituta fue la forma de asegurarse de que su verdadero rol, el rol que la institución veía como su verdadera naturaleza, era servir a hombres, era necesitar ser salvada, era agradecimiento perpetuo, era silencio. ¿Por qué la humanidad teme tanto a la verdad? Porque la verdad siempre demanda algo de nosotros. Demanda que abandonemos nuestras ilusiones. Demanda que renunciemos a las explicaciones cómodas. Demanda que nos responsabilicemos. Si María Magdalena realmente fue lo que los evangelios dicen que fue, entonces, ¿por qué está confinada en la historia de la Iglesia al rol de prostituta redimida? Entonces tenemos que aceptar que algo está fundamentalmente equivocado en nuestras creencias. Tenemos que aceptar que la institución a la que hemos confiado nuestras almas ha cometido un error terrible, o peor, ha mentido deliberadamente.
Esta es la verdad que resulta demasiado terrible para contemplar, demasiado amenazante para la identidad de quienes han construido sus vidas alrededor de una institución. Pero Spinoza nos dice que esta incomodidad es precisamente la señal de que estamos cerca de la verdad, que el miedo, la resistencia, el deseo de no ver, son exactamente lo que experimentamos cuando nos acercamos a algo que podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión. El miedo es el guardián que nos dice, aquí hay algo importante, aquí hay algo que la institución no quiere que veas, aquí hay algo que, si lo ves completamente, tendrá que cambiar todo. María Magdalena lentamente, a través de los siglos, está siendo redescubierta, no porque la Iglesia haya decidido cambiar de opinión, sino porque las preguntas no pueden ser permanentemente silenciadas, porque la evidencia está allí, en los textos, porque hay mujeres que se niegan a aceptar la narrativa de la prostituta redimida, porque hay estudiosos que utilizan la razón, exactamente como Spinoza lo insistió, para examinar los hechos históricos y textuales, porque a pesar de todo, la verdad permanece. ¿Qué significa que una verdad no pueda ser enterrada para siempre? Significa que existe una estructura en la realidad misma que resiste la represión. Significa que aunque puedas silenciar a una mujer, aunque puedas reescribir sus historias, aunque puedas transformarla en símbolo de tu propia autoridad, no puedes cambiar lo que es verdadero. Lo verdadero permanecerá, esperará, se resistirá en los textos, se resistirá en la conciencia de aquellos lo suficientemente valientes para cuestionarte. Se resistirá porque está fundamentado en la realidad, y la realidad tiene una lógica que el poder no puede alterar indefinidamente. Este es el legado combinado de María Magdalena y Spinoza. María Magdalena es la figura histórica cuyo testimonio no pudo ser completamente destruido. Sus palabras están allí, en los Evangelios, diciendo que vio al Señor resucitado. Su presencia está allí, junto a la cruz, cuando otros habían huido. Su enseñanza está allí, en los textos apócrifos, guiando a otros hacia la verdad. Spinoza es el filósofo que nos dio el framework conceptual para comprender cómo fue que el poder se apoderó de su testimonio y cómo, no obstante, la verdad permanece. ¿No ves cómo la verdad no es algo que pueda ser poseído? No puede ser propiedad de una institución. No puede ser monopolizado por un grupo de hombres que afirman hablar por Dios. La verdad es simplemente lo que es, existe independientemente de nuestras creencias sobre ella. María Magdalena fue una discípula, enseñó, tenía autoridad, fue la primera testigo de la resurrección. Estos hechos permanecen verdaderos sin importar lo que la Iglesia haya dicho durante milenios. Permanecen verdaderos porque están fundamentados en la realidad, en lo que sucedió en la historia. En el clímax de esta narración, comprendemos que lo que Spinoza vio, lo que María Magdalena representa, es la posibilidad fundamental de libertad. Libertad de pensar, libertad de cuestionar, libertad de afirmar la propia experiencia contra la narrativa institucional. Esta es la verdadera herejía y es también la verdadera salvación. No la salvación que viene de una institución que te promete que si renuncias a tu capacidad de pensar, si aceptas las narrativas que se te prescriben, entonces estarás a salvo, sino la salvación que viene de alinearse con la verdad, cueste lo que cueste, aunque signifique estar solo, aunque signifique ser excluido, aunque signifique perder el consuelo de las certezas. ¿Y qué le pidió Spinoza a los que leyeran su trabajo? Que pensaran, que no aceptaran su palabra simplemente porque él la decía, que verificaran por sí mismos, que utilizaran la razón para examinar los textos, la historia, la evidencia, que no permitieran que ninguna institución, por muy poderosa que fuera, les dijera qué pensar. ¿No es la invitación más revolucionaria que podría hacerse? ¿No es la que más amenaza a cualquier estructura de poder? Porque si la gente comienza a pensar, si comienza a verificar, si comienza a cuestionar, ¿qué institución podría mantener el control? Esta es la lección que María Magdalena y Spinoza nos enseñan juntos, que la verdad no solo es posible, sino que es la única cosa que realmente importa, que el testigo cuenta, que la experiencia vivida tiene autoridad, que aunque todo conspire para ocultarla, aunque el poder institucional se dedique a su represión, la verdad permanece. Permanece en los textos, esperando a que alguien tenga el coraje de leerlo.
permanece en la conciencia de aquellos que osan pensar. Permanece porque está fundamentada en la realidad misma. Así que aquí, en el cierre de esta reflexión profunda, invitamos a todos aquellos que han llegado hasta aquí, que han permanecido con nosotros en este viaje a través de la filosofía, la historia y la teología, a escribir en los comentarios desde qué país y ciudad están viendo esto en este momento, qué hora es en su rincón del mundo. Queremos saber que hay alguien, en algún lugar, escuchando, pensando, cuestionando. Queremos que sepan que no están solos en su búsqueda de la verdad. Y si este video ha resonado en ustedes, si ha provocado preguntas que no pueden ignorar, si ha iluminado algo que habían percibido oscuramente, entonces compartan esto con un amigo cercano, con alguien cuyas mentes también buscan la verdad. Que cuando compartan este conocimiento con otro ser humano, se desate una cascada de bendiciones sobre sus familias. Que el acto de transmitir verdad, de atreverse a dudar, de pensar libremente, traiga paz y plenitud a sus hogares. Porque al final, la verdad no es algo que destruya las familias, es algo que las libera. Cuando podemos pensar juntos, cuando podemos cuestionar juntos, cuando podemos resistir las narrativas que nos ofrecen las instituciones de poder y construir nuestro propio entendimiento, nos volvemos verdaderamente libres. Y esa libertad, esa capacidad de amar sin las cadenas del miedo institucional, esa es la bendición más profunda que pueda ofrecerse. María Magdalena y Spinoza permanecen como testigos de esta posibilidad, como figuras que se niegan a morir, que se resisten en los textos, en la historia, en la conciencia de aquellos que todavía se atreven a pensar. Su legado es el nuestro si tenemos el coraje de reclamarlo. Su verdad es nuestra verdad si tenemos la valentía de afirmarla. Y esa verdad simple y radical es esta: que la libertad comienza cuando aprendemos a pensar por nosotros mismos, y que la verdadera fe, la verdadera espiritualidad, la verdadera salvación, no viene de la sumisión a una institución, sino de la alineación con la realidad misma.